bienvenidos a todos y todas. Hoy voy a compartir con ustedes una clase que se llama Adecuando las intervenciones a las necesidades dentro del curso de gestión clínica. Mi nombre es Tami Gencelovich, soy médica de familia del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, y para comenzar, voy a contarles los temas que vamos a charlar hoy, el concepto de salud y los determinantes sociales, conocer un poco acerca de las necesidades en salud, cuáles son, cómo se hace una evaluación de necesidades y conocer la herramienta de la evaluación participativa rápida. Y vamos a hablar de las intervenciones, cómo podemos adaptarlas según destinatario y contexto. Bueno, para comenzar, como todos sabemos, la salud es un derecho y no es la ausencia de enfermedad. ¿Sí? Todos conocemos personas que están enfermas y se sienten sanas, por lo cual la salud y la enfermedad está determinada por múltiples factores, ¿sí? Estos son lo que conocemos como determinantes sociales. La OMS define los determinantes sociales, ¿sí?, como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Acá podemos ver el arco iris, ¿sí?, de los determinantes sociales de la salud, que es adaptado de Dahlgren y Whitehead de 1991, donde vemos en el centro los factores individuales, como la edad, el género, los factores constitucionales, y alrededor las diferentes capas que van determinando cómo se va comportando esa persona, que son los factores relacionados con el estilo de vida, las influencias sociales, sus condiciones económicas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de planificar, porque, por ejemplo, pensemos una situación. Queremos aumentar el consumo de frutas y verduras en una población. Y esa población no tiene recursos económicos para poder adquirirlos. Ahí estamos ante un problema, ¿sí? No vamos a poder llevar a cabo ese programa. ¿Sí? Les voy diciendo ciertos ejemplos para que vayamos pensando en estos conceptos. Ahora volvamos a la planificación de un programa. Estos conceptos ya los vieron en clases anteriores, pero es importante que nos hagamos estas preguntas. ¿Sí? Como ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué recursos cuento? Como les dije, vamos a focalizar en la evaluación de necesidades y en las intervenciones. Bueno, nosotros definimos un problema. Ahora llegó el momento de preguntarle a los destinatarios si consideran que ese problema que nosotros queremos abordar, ellos lo consideran un problema realmente, ¿sí? O sea, la pregunta es, en vez de decidir nosotros, ¿por qué mejor no le preguntamos lo que piensan y necesitan? Históricamente, las necesidades eran normativas, ¿sí? Las definían los ministerios, los estados, y no se tenía en cuenta a la población destinataria. Pensemos, cómo personas que van a acceder a un plan de vacunación sin ellos considerar ese problema importante. O sea, sin conocer cuál es la enfermedad que van a prevenir, sin tener esa información relevante. Entonces, es muy importante como primer concepto que hay que adecuar las estrategias según objetivos, destinatarios y contexto. Ahora vayamos a la evaluación de necesidades. ¿Sí? Para eso es importante conocer cuáles son los tipos de necesidades. Tenemos las necesidades normativas, que son aquellas que dependen del criterio de los profesionales, que varían de un país a otro según las políticas recomendadas. Por ejemplo, el rastreo de cáncer de mama es un tipo. Otro es el dosaje de colesterol en sangre, que puede ser determinado a diferente edad según el país, ¿sí? Algunos lo recomiendan a partir de los 20 años, otros a partir de los 30 años. Son recomendaciones, ¿sí?, de los profesionales. Después tenemos las necesidades sentidas, que son subjetivas y dependen de lo que percibe ese individuo como necesidad. Obviamente que para ponerlo en evidencia vamos a tener que hacer encuestas, ¿sí?, para conocer qué le pasa a esas personas. Un ejemplo que pongo acá es la necesidad de atención odontológica. Sí, puede ser que no lo expresen porque quizás saben que es caro, que es un recurso limitado, pero si nosotros lo indagamos, puede ser que sepamos que esas personas necesitan ese tipo de asistencia. Y las expresadas es cuando la necesidad lleva a la acción en busca de atención. Esto es importante, ¿sí? Por ejemplo, el pedido de asistencia psicológica. Recuerden en la época de la pandemia, donde estábamos en aislamiento, las personas sufrían aislamiento, soledad, angustia, y existía una necesidad expresa de apoyo psicológico. ¿Sí? Entonces, estas necesidades dependen de una necesidad sentida, de la percepción de enfermedad, ¿sí? La persona sabe que se siente mal y según la oferta de servicios, como que ese servicio está disponible, por lo tanto yo reclamo y pido que se me brinde esa atención.
Ahora volvamos a este ejemplo de la pandemia que les comentaba antes, ¿sí? La gente se vacuna más fácilmente en la época del COVID, cuando estábamos en aislamiento. ¿Por qué? Porque se creía, ¿no?, que la enfermedad constituía un riesgo de salud y que la vacuna era como una estrategia de prevención importante. Ahora pensemos hoy en el contexto actual, donde la vacuna sigue teniendo indicación, pero la gente ya no lo percibe como una necesidad. Si hoy en la agenda quizás hay mayor conciencia con el tema del dengue o con alguna otra enfermedad que esté, digamos, más presente. Entonces, tenemos que pensar cómo podemos sensibilizar, si para nosotros es importante pensar intervenciones para que esas personas se vacunen hoy en día. Se los dejo para que lo piensen. Bueno, y volviendo a la evaluación de necesidades, ¿sí? Kavanagh y Chadwick en el 2005 lo definen como un método sistemático para la revisión de los problemas de salud que enfrenta una población, para acordar las prioridades y asignar recursos en pos de mejorar la salud y reducir las desigualdades. Si en definitiva la importancia de la evaluación de necesidades es que nos permite conocer a la población a la cual vamos a intervenir. Nos permite identificar y priorizar problemas, conocer la opinión de la gente, que es muy valioso, ayudar a definir metas y objetivos. Ayuda también a conocer lo que es el FODA, que son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Fortalece la participación comunitaria. Es muy importante que para que el programa tenga aceptación dentro de una comunidad, ellos sean partícipe de algunas decisiones. Y también sirve para alinear intereses con otros actores. ¿Cuál es el riesgo de no hacer una evaluación de necesidades? Bueno, dificultades en la implementación, fracasar, como comentábamos antes, quiero aumentar consumo de frutas y verduras, pero las personas no tienen recursos económicos para hacerlo. Entonces, si yo planteo ese tipo de programa, voy a fracasar. Y acá les presento la herramienta que les comentaba de la evaluación participativa rápida, que es una herramienta desarrollada por la OMS. Es un método cualitativo, o sea que nos va a permitir definir cuáles son los problemas, pero no cuántas personas tienen esos problemas. Y la información la vamos a recolectar de tres fuentes: a través de entrevistas a informantes claves, observaciones directas y a través de registros escritos acerca del lugar de estudio. Todos estos datos se van a utilizar para construir una pirámide de información. Esta es la pirámide donde tenemos diferentes dominios con los temas que van surgiendo y así vamos armando un mapa de la comunidad. Por ejemplo, las políticas en salud, cuáles son los servicios de salud, cómo es el ambiente físico, qué enfermedades existen, cómo es la estructura de la comunidad, entre otros. Bueno, y acá están los pasos, ¿sí?, de cómo voy a hacer esta evaluación. Primero, obviamente, definir el método, que en este caso es esta evaluación participativa rápida. Después, ¿qué información voy a recabar? ¿Cuáles van a ser las fuentes de información? ¿Cómo vamos a recolectar los datos? ¿Cómo vamos a analizar la información y cómo la vamos a revisar y definir las prioridades? Acá podemos ver cuáles son las ventajas y las limitaciones que tiene este método. Bueno, por un lado es que es algo simple, económico y que, como decíamos, involucra a la comunidad en la solución de los problemas. Y las limitaciones es que podemos llegar a tener un sesgo en la elección de los informantes y que muchas veces la información puede ser limitada. Pero siempre, o sea, hacer este tipo de evaluación va a ser mucho más positivo que no hacerla. Acá veamos, por ejemplo, ¿no? Queremos implementar un programa para disminuir la soledad y el aislamiento en personas mayores de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en relación a la comunidad, podemos obtener datos del censo, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que viven solas o que perciben que se encuentran en situación de soledad? Podemos hablar con profesionales de la salud, con personas mayores, cuidadores. Podemos hacer entrevistas para ver cuáles son los facilitadores y las barreras. Y a través de la observación directa podemos llegar a conocer cuáles son los recursos comunitarios donde las personas podrían asistir, ¿sí? Esto es un ejemplo. Ahora veamos las intervenciones, ¿sí? Cada vez que yo pienso una intervención, me voy a tener que hacer preguntas, como lo que contábamos antes cuando nos encontrábamos planificando al inicio del programa. ¿Para qué voy a hacer la intervención? ¿Cuál va a ser mi población destinataria? ¿Dónde lo vamos a aplicar? ¿Cada cuándo vamos a hacer esta intervención? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos, los recursos que son necesarios? ¿Cuál es la efectividad, la eficiencia? Por ejemplo, acá pensemos en relación al dengue, ¿no? Si nuestro objetivo es mejorar el conocimiento del dengue mediante un taller,
Definamos las tareas. Bueno, vamos a tener que capacitar a los educadores, vamos a tener que conseguir personas que vengan al taller y un lugar, obviamente, donde realizarlo. En el punto 1 de capacitar a los cuidadores, voy a tener que conseguir una persona que las capacite, voy a tener que desarrollar material, quizás les pido que hagan un curso virtual. O sea que para cada actividad nosotros vamos a tener que definir bien cuáles son las intervenciones, ¿sí? Así poder lograr nuestro objetivo. Acá les voy a hacer como un punteado de cuestiones generales que son muy importantes. Por ejemplo, hay muchas actividades que son interdependientes, o sea, dependemos que una actividad se complete para poder avanzar al paso siguiente. Es muy importante que hagamos un manual operativo donde se detallen todas las actividades, porque pensemos que muchas veces las personas que participan de estas acciones se van o cambian de trabajo o cambian de objetivos, entonces tenemos que saber cómo continuar con el proceso sin perder este conocimiento valioso. Y también es importante ver el tema de la efectividad en otros medios, ¿sí? Si nosotros queremos extrapolar intervenciones que se realizaron en otra población a la nuestra, hay que ver que eso realmente se ajuste, ¿sí? A nuestros destinatarios y a nuestro contexto específico. Otra cosa para mencionar es que muchas veces tenemos una estrategia, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que las intervenciones son diferentes, ¿sí? Si mi estrategia es combatir, el tabaquismo, yo voy a tener que hacer una intervención para población no fumadora, para que no inicie el hábito del tabaco, y voy a tener que hacer otra intervención para la población que ya fuma, por ejemplo, dar un consejo antitabáquico, dar un taller. Lo importante es que todas las intervenciones estén integradas, que sean coherentes y sean consistentes. Ahora les voy a contar un modelo de gestión en enfermedades crónicas, es el modelo en la pirámide de Kaiser, donde vemos que la población está estratificada según el riesgo y las intervenciones deben adaptarse según cada estrato. Como vemos en la base está la población general, luego los pacientes crónicos, pacientes de alto riesgo y en el vértice los pacientes de alta complejidad. Estos pacientes de alta complejidad son pocos, pero son los que tienen los mayores problemas. Son los que generan más consumo en el sistema de salud, los que requieren más cuidados, donde vamos a poner mucho recurso humano para lograr importantes resultados en salud. Por ejemplo, si tenemos personas con obesidad mórbida, seguramente queramos hacer intervenciones muy intensivas para evitar que se internen, que tengan complicaciones. Luego en el medio tenemos las personas de riesgo bajo intermedio y en la base está la mayor parte de las poblaciones, donde nosotros podemos alcanzar, digamos, también resultados muy importantes, quizás con estrategias que son de bajo costo. Por ejemplo, a través de alguna ley, a través de alguna campaña. Pensemos en la ley para reducir el consumo de sal, ¿no? Donde aborda una gran cantidad de población, donde se establecen diferentes estrategias en el etiquetado de los productos, digamos, del supermercado, en lo que es el consumo de la sal en los restaurantes. O sea, eso es algo que tiene mucho sentido a nivel poblacional y no es interesante quizás que haya un profesional que esté guiando a cada persona. Acá lo vemos un poquito más claro, ¿no? Por ejemplo, en el vértice se aplica la gestión del caso, ¿sí? El seguimiento es más individualizado. Como les decía, un profesional, ¿no? Es el que gestiona activamente a cada uno de los pacientes. Después tenemos la gestión de la enfermedad, que puede ser un equipo multidisciplinario, que es el que brinda la asistencia. Otro tipo de intervención es el soporte a la autogestión, o sea, dar ciertas habilidades para que las personas aprendan a tratar su enfermedad, y la otra es la de promoción y prevención que les comentaba antes. Bueno, en relación al monitoreo, una vez que nosotros pongamos en práctica estas intervenciones, vamos a tener que ir haciendo ajustes periódicamente. ¿Por qué? Porque van cambiando, porque vamos detectando nuevos problemas, porque vamos aprendiendo también en la marcha. Es importante que seamos flexibles, que nos podamos adaptar, como decíamos, y también pueden surgir nuevas tecnologías que nos sean facilitadoras para desarrollar nuevas estrategias. Y va a haber problemas en los que no podamos intervenir, que va a exceder, ¿sí? Nuestra capacidad para dar respuesta. Así que bueno, a modo de conclusión, es importante que sepamos que la planificación es dinámica, que es fundamental conocer las necesidades de la población para que tengamos éxito y obtengamos los resultados esperados, que las intervenciones deben ser integradas, coherentes y adaptadas a las necesidades de los destinatarios,
Y lo que mencionábamos al final, que es importante conocer las limitaciones y poder integrarnos con otros. ¿Sí? Es importante que seamos solidarios con el conocimiento, con las experiencias previas y podamos enriquecernos entre todos. Así que bueno, espero que les haya sido útil, que haya sido clara y muchas gracias por su atención.